Queridas y queridos todos, estoy emocionadísima de darles la bienvenida a esta edición 38ª de la Feria del Libro de Guadalajara, la segunda más importante del mundo, la primera en lectores, y estamos aquí nada menos que en la casa de todos los mexicanos, Sanborns, de nuevo para empezar el maratón de estas charlas con café, donde vamos a tener a los mejores autores, a quienes están presentando sus libros en esta feria, para que vengan aquí a tomarse un cafecito de Sanborns con nosotros o un té y podamos conocer más de su vida, de su obra y por supuesto del contenido de sus libros. Estoy emocionadísima porque además nuestro padrino de honor es nada menos que el premio Alfaguara de este año, Sergio del Molino, con este librazo Los Alemanes. Me has hecho, estimado Sergio, ratificar que uno se merece un premio porque se lo gana a pulso, y esta investigación que has hecho de un hecho tan poco conocido, que es el de los alemanes en Camerún, que después llegan a Zaragoza y a otras provincias de España, y lo haces desde una atmósfera íntima, desde la visión particular de una familia con todas sus vicisitudes, es verdaderamente brillante, es de celebrarlo, y yo sé que tú estás muy contento por esa gira que has tenido, imparable, pero también ya rematando en esta Feria del Libro de Guadalajara, y que nos vienes a contar todo del libro. Bienvenido. Muchísimas gracias, sí, efectivamente. Llevo casi un año dando vueltas por los países de habla hispana, y es verdad, termino ahora en la FIL, que es una forma de terminar maravillosa, ¿no? Es como una gran fiesta final a un año verdaderamente extraordinario, ¿no? Acompañando de la mano a estos alemanes por todo el mundo de habla hispana. Ha sido muy, muy, muy bonito. No, debes de sentirte muy orgulloso, y sobre todo me encanta cómo empieza y llega a ti esta historia a través de un amigo tuyo que pone ahí sobre la mesa esta historia que tú decides abordar, que lleva además como muchos años, y me gustaría que empezáramos, puesto que eres el premio, por hablar de esto, de este trabajo que hace el escritor con verdadero oficio, Sergio, de no solo tener que documentarse históricamente y hacer toda una labor muy profunda, sino también tiene que inventar una ficción creíble, apegada lo más posible a la realidad, y crear todo un ámbito para que nosotros los lectores nos metamos en ese momento histórico tan particular. ¿Cómo fue para ti ese primer encuentro con esta historia y cómo se fueron revelando los personajes ante ti hasta llegar a los alemanes? Bueno, es una historia muy larga, porque realmente la primera vez que tengo noticia de estos alemanes es hace más de 15 años, cuando tengo unos papeles de propaganda nazi impresa en 1944 en mi ciudad, de propaganda nazi del partido nazi, o sea, no de nazis, no, de nazis de verdad, de los nazis de verdad de Alemania, y impreso en español y dirigido a un público español. Entonces yo me pregunté qué pasaba con eso, por qué se producían ese tipo de materiales propagandísticos en Zaragoza en el año 44, cuando ya, en fin, estaba la Segunda Guerra Mundial, pero no había guerra en España. Era un país que no tenía nada que ver con, o sea, que estaba fuera de los objetivos de la propaganda nazi. Y bueno, indagando, preguntando a algunos historiadores, un buen amigo, Severiano Delgado, de la Universidad de Salamanca, me puso sobre la pista de estos alemanes del Camerún, ¿no? Él sí que había oído hablar de ellos, no sabía mucho, porque nadie sabía mucho de ellos, pero sí que tenía constancia de que habían sido un grupo de alemanes muy conocidos en España a principios del siglo XX, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a indagar, descubrí que efectivamente habían sido una gente muy importante, y toda esa investigación la hice hace mucho, cuando era periodista, cuando trabajaba en medios de comunicación. La publiqué primero en medios de comunicación, luego hice un pequeño libro, y me ha ido acompañando durante todo este tiempo, ¿no? Yo siempre tuve la idea de convertir esto o de utilizar todo ese material como excusa para una novela, para un material de ficción, ¿no? Ha tenido que pasar mucho tiempo para que yo pudiera madurar, para que yo pudiera comprender bien cómo funcionan estos mecanismos para poder escribir esta novela, que efectivamente, como bien dices, mezcla la ficción y la realidad, lo cual es lo más divertido para un escritor. O sea, eso yo creo que es como jugar, tomar una serie de personajes históricos y una serie de hechos históricos que aparecen mezclados con mis personajes de ficción en esta novela. Es un juego divertidísimo, es un juego estupendo, es
es una de las cosas más divertidas que creo que puede hacer un escritor, ¿no? Porque se siente uno travieso, se siente uno traspasando los límites de la decencia histórica. O sea, tú cuando piensas que un historiador no aceptaría lo que estás escribiendo, pues te sientes travieso, te sientes juguetón, pero la literatura te lo permite. La literatura permite hacer esos juegos y te da la sensación de que estás escribiendo tú mismo la historia, con lo cual es una sensación maravillosa. Yo creo que es de lo mejor que puede hacer un escritor, ¿no? Es un trabajo duro, es difícil, ¿no? Pero tiene mucho de juego, tiene mucho de poner a personajes históricos a relacionarse con otra gente, a ver qué habrían dicho si se hubieran encontrado con mis personajes. Bueno, todo eso es muy divertido y yo creo que esa diversión en cierta forma se traslada al lector cuando lo lee. Eso te iba a decir, es un juego a la inversa, Sergio, porque a nosotros también nos picas esa curiosidad de conocer más a fondo esa historia, nos enganchas con los personajes. Esta es una historia además muy entretenida y muy profunda a la vez, donde se narran cosas muy duras que se viven en un ámbito familiar. Es como llevar, digamos, este gran momento histórico al ámbito de lo privado, de lo doméstico, y ahí se reflejan, Sergio, todas las vulnerabilidades de los personajes. Y nos encontramos, y obviamente no se los vamos a arruinar, pero está en las primeras páginas con que son 3 hermanos, uno de ellos ha muerto, Gaby, y vienen los otros 2 hermanos, Fede, a ver a su hermana Eva y a encontrarse con que tienen que enterrar a su hermano Gaby. Y muy pronto nos damos cuenta que Gaby es un tipo maravilloso, un virtuoso que tocaba la guitarra, que era músico, que estaba rodeado de mucha gente que a lo mejor el padre rechazaba y que la madre vivía en esta languidez y tantas cosas, Sergio, entre la trama que se va revelando conforme vamos también entendiendo la trascendencia de esta pureza de raza que querían conservar estos alemanes que vivían, que venían del Camerún, que trabajaron ahí y que de pronto se establecen. Estos en particular tienen sus embutidos, hacen una familia, los Schuster, viven una vida, pero cuando ya nos metemos a fondo nos damos cuenta que todo es mucho más complejo de lo que aparenta, y eso me encantó. Sí, ese es el juego que le propongo al lector desde el principio, sumergirse en el universo familiar de estos Schuster, ¿no? Desde el principio, de la forma más cruda en la cual puedes entrar a conocer a una familia, que es a través de un funeral, a través de un entierro, ¿no? A través de un duelo, claro. A través de un duelo y a través de la escena del funeral, que es un momento catártico para muchas familias, sí. ¿No? Imagínate que los 2 protagonistas de la novela, Fede y Eva, viven en ciudades distintas, viven muy distanciados, nunca han tenido una relación de hermanos, nunca han tenido una relación estrecha, cercana, desconfían, recelan mucho el uno del otro, pero la muerte del hermano mayor les obliga a reunirse, ¿no? Los entierros obligan a reunir a gente que no se reuniría nunca si no hubieran muerto en medio. Además desatan ciertas sensaciones, claro, y momentos, Sergio, que lo narras muy bien, que quizás no hubieran tenido lugar en otro contexto, ¿no? Cómo se comporta la gente ante el funeral mismo, ante el rito, y cómo van recordando, y eso es muy bonito de esta novela, cada uno desde su propio, digamos, conciencia de ser y existir, cómo sucedieron las cosas. Y entonces nos presentas primero a Fede viviendo cómo se baja del avión, cómo está cansado, cómo llega, cómo le da un abrazo a su hermana y cómo lo vive Eva también. Ahí lo veo flacucho o no, o sí o no lo recuerdo, pero cosas que vienen desde las 2 ópticas, y después se van sumando otras voces. La voz de Berta, la voz de Siv, por supuesto, o las locuras que hay y que permanecen en el mundo de racismo y de tantas cosas tan interesantes que va sumando a esta cosa coral que nos habla en primera persona cada personaje, para que podamos entender un poquito mejor en dónde están situados en esta historia. Sí, porque todo el mundo cabe en una familia. Es decir, con una familia puedes narrar el mundo entero, ¿no? Parece que una familia, puedes pensar a priori, ¿no? Dice, bueno, yo como mexicano, ¿qué me importa a mí lo que le pase? ¿Qué me interesa a mí una familia de estos alemanes que ni siquiera son alemanes, que son descendientes de alemanes, que en una ciudad de provincias de un país lejano? ¿Qué me interesa a mí? Bueno, pues yo creo que interesa mucho. Creo que todas las historias familiares resumen el mundo. Y todas las familias son una misma familia, y creo que todos los lectores pueden encontrar la misma distancia, la misma frustración, el mismo dolor entre padres e hijos, la misma
tendencia a no poder comunicarse unos con otros que tienen estos Schuster. Creo que esta familia parece muy rara al principio, muy exótica, muy distante de cualquiera que no viva en Zaragoza o que viva ajeno a todo ese universo, y sin embargo creo que todos lo van a sentir muy próxima, porque es una familia que en el fondo no es tan rara. En el fondo tiene muchas cosas en común con muchas otras familias, y cuando ves el dolor de dos hermanos que intentan comunicarse y no pueden, creo que mucha gente ve a sus hermanos, mucha gente ve a sus padres, mucha gente ve partes de su familia retratadas en esto. Es en que esta familia es inevitable, Schuster. Sergio, porque además lo haces con una prosa maravillosa, digna de un premio. Y de nuevo, felicidades. Estamos aquí, queridos todos, bienvenidos. Yo me clavo en estas conversaciones y no doy ni las gracias, ni la bienvenida. Bienvenidos a todo el público que siempre sigue nuestras charlas con café, que vienen aquí a visitarnos al stand de Summers. Y creo que tienes toda la razón, Sergio, en decir que nos va tocando. Yo vengo de una familia que viene del exilio español, atravesada por la guerra, Sergio, y nosotros somos herederos y fruto de esa cosmovisión muy peculiar, de esa manera de ver el mundo que tenían mis abuelos, que se asentaron en una nueva tierra como los Schuster, aquí son los Vieites, y que vivieron también y tomaron lo mejor, lo peor, regresaron, vivieron sus duelos, todo de las dos tierras, ¿no? Y siempre sintieron un arraigo muy personal y muy íntimo y muy maravilloso con México, también extrañando a su tierra y anhelando todo lo que dejaron por ahí. Y tienes razón que te va moviendo la historia a que tú vayas repasando lo muy personal, lo que te toca a ti. ¿Qué te ha pasado en el encuentro con los lectores? ¿Qué te han dicho tras la lectura de Los Alemanes que justo ratifique y nos muestre esto y que a ti te ponga esa estrellita en el centro de la frente para decir, lo he logrado? Bueno, lo más bonito, hay dos cosas muy bonitas que me dan muchísima satisfacción y me sobreponen a cualquier crítica negativa que puedan hacerme, me blindan ante ello. Que una es precisamente los lectores que entraron por la historia, por la parte histórica de la novela, ¿no? Que por la curiosidad de saber más de esto de los alemanes del Camerún. E incluso algunos creyendo que podían encontrarse con una especie de novela histórica y luego vieron que no era una novela histórica, que es una... Y entonces, la cantidad de gente que me ha dicho: entré por los nazis y me quedé por la familia. Oh, y me quedé, eso, ¡qué frase! Claro, eso es genial. Muy bonito, ¿no? Sí. Realmente, cuando la novela te convence por algo que tú no esperabas de ella, ¿no? Eso es lo más bonito sí. que me pueden decir. Y luego, los lectores que a través del juego de voces, la novela se cuenta a través de 4 voces que se van alternando, 4 personajes. A través de ese juego de voces se olvidan en algún momento de que están leyendo una novela, se sienten parte de ese mundo y se enfadan con los personajes. Total. Eso me gusta. Cuando se enfadan con ellos, sí. Es un grado de implicación. Es que los implicó, claro, y que los mucho. sacudió, ¿no? Y claro. Aquí hay una cosa que quiero destacar de Los Alemanes también, que todos los lectores caben, Sergio, porque si lo leen los jóvenes que nos van a visitar aquí, o estos amigos nuestros queridos que ya rondamos los 50 y más, es inevitable que cada uno lo vivamos desde donde estamos, desde nuestra propia edad o nuestro propio tiempo. Por ejemplo, este encuentro de Fede con su padre, que es durísimo, Sergio, que quiere y no quiere, ¿no? Lo quiere ver, pero no quiere ni siquiera saber nada de lo que pasa, ¿no? Es un hombre para él perdido, digámoslo así, ¿no? O cómo a través de las conversaciones se van dando cuenta cada uno de qué papel jugaba la madre, de si en realidad rechazaba a sus hijos o no le importaban, o era indiferente si se conmovía ante un gran concierto y la música que le llenaba el alma, pero ella, o era la madre quien estaba siempre honrando la música de Gaby, entendiendo la vida de sus hijos. Entonces, claro, es inevitable que vayas entendiendo los motivos de cada uno de los personajes y vayas completando tu rompecabezas de esta historia. Sí, has apuntado muchas cosas, y una probablemente importante es que esta es una historia de hijos que no quieren a los padres. Oh, tremendo. Esta es una historia que no... Y heredan sus culpas, porque eso lo hacen en la Cuarta de Forros, y yo quiero saber por qué. También es eso, no los quieren, pero además heredan la culpa de los padres. No los quieren y además heredan su culpa. O sea que además, estamos amolados. Bueno, es que yo creo que de los padres heredamos muchas cosas y pocas buenas. O sea, hay poca gente que tiene la suerte de heredar una mansión o una gran fortuna. Bueno, no, sí. Pero la mayoría heredamos diabetes, heredamos desde enfermedad genética hasta condicionamientos clave, ¿no? De los cuales no nos despojamos. Heredamos sus penas, heredamos
heredamos sus culpas, heredamos las cosas malas que hicieron también, sí, nos salpican, porque nos conforman. O sea, si nuestro padre hizo alguna, como en el caso de esta novela, sin desvelar nada, evidentemente, pero si nuestros antepasados, nuestros padres y nuestros abuelos hicieron algo abyecto, esa abyección va sobre nosotros, se traslada. Y fíjate que ellos no son conscientes al principio de lo que han hecho su padre, pero ya le odian. O sea, ya per se le odian. Ya totalmente le tienen. Entonces el padre es un no muerto, es alguien que está en un estado ya vegetal, ya mayor, no sabemos hasta qué punto es consciente de lo que ocurre alrededor, le tratan como si estuviera muerto pero está vivo, pero no le dan cariño, no le tienen atendido por una cuidadora en un piso, sí, pero no van a visitarle, no van, sí. Y no sienten ningún tipo de remordimiento por ello, que eso es lo que a mí me interesa. No se plantean, ay, debería querer a mi padre, no. Ellos tienen la idea de que su padre no merece ser querido, de que su padre se está ganando el infierno en el cual vive, ¿no? Y no tienen ninguna culpa por ello. La culpa que sienten es la culpa que van a heredar al final de la novela, totalmente sobrevenida, y que les va a confirmar además la idea que tienen sobre su padre, por otro lado, también. Sí, porque además desmitifica eso que podría ser lo obligado, lo que se asume que es tú tienes que querer a tus padres. Esta es una obligación, ¿no? Eso me encantó. Y luego también en la irrupción de personajes como Sibe Loco, el papel de Alfonso que salva a Eva de tantas cosas, un hombre mayor que ve por una de las niñas, bueno, por la hija de esta familia, y cómo también nos vas mostrando, claro, porque aquí dices, como no quieren a su padre, cada personaje busca a sus padres alrededor. Exactamente. Van buscando otros padres. Por ejemplo, Alfonso es el de Eva, ¿cierto? Claro, y Peter, ¿no? el de Fede. Exactamente. Y luego, bueno, Gaby, yo creo que también con esta red de parias un poco que los hermanos perciben, que se colgaban, digamos, o de su fama o de su fortuna, y el dejarse Gaby en esta cosa de enfermar o de cualquier cosa, hace que también ellos como que estén reproduciendo ese de no merecemos ser felices, nunca nos va a ir bien, ¿no? Eso es una cosa. Pero sobre todo lo que te quiero decir para cerrar, querido Sergio, es que también me conmovió el que nos hicieras ver, o por lo menos a mí como lectora, que no hemos cambiado nada como humanidad, que nada nos redime, Sergio, y esto me parece brutal, a menos que el amor sea lo que después nos vincula. Creo el que no hemos aprendido las lecciones, ¿no? Que queremos, digamos, ese extremismo, ese desechar al que es diferente de nosotros mismos, queremos que prevalezcan estas ideas de superioridad. ¿Es así? Avanzamos como sociedad, afortunadamente, eso sí, creo que las sociedades nos hacen mejores. La humanidad, quiero decir, vivir en comunidad nos libra, pero en lo esencial, en lo nuclear, en las pasiones privadas, en el amor, en el odio, en las relaciones familiares, somos esencialmente iguales que en la prehistoria, y por eso entendemos las historias de los griegos, por eso leemos la Ilíada y entendemos la cólera de Aquiles, porque claro, es nuestra cólera también, porque no hemos cambiado nada, somos perfectamente capaces de comprendernos por encima de lenguas, por encima de culturas, por encima de toda la historia, ¿no? Entendemos a un antiguo griego, y un mexicano puede entender perfectamente a un zaragozano español que se siente alemán. Y sobre todo si escribe como escribes tú, querido. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en este espacio de Charlas con Café. Este es un libro, queridas y queridos lectores, que no se pueden perder. Es impecable. Los alemanes está, por supuesto, en todos los ambos del país. Tenemos esta conversación que nunca parará, que es la de los libros, la de la palabra que nos une. Gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Bienvenido siempre a Charlas con Café. Un placer, encantadísimo. Muchísimas gracias.